Buen provecho, buenas tardes. Aquí comienza el programa Reyes con mucho más variedad. Nuestra estación CDN Radio, 3 frecuencias, 92.5 Gran Santo Domingo, zona este, zona sur, 89.7 todo el Cibao y 89.9 en Punta Cana. 2 canales de YouTube en este momento en vivo, CDN Radio y Reyes con mucho más variedad. Gracias. Conductores, levanten el pie del acelerador. Recuerden nuestra campaña. Lo importante es llegar, no chocar. Hoy tenemos, y vamos a comenzar con el médico invitado, tenemos al amigo Alfredo Polanco, nefrólogo. Vayan preparando las preguntas. Doctor, gracias por venir. Buenas tardes, Reyes, y buenas tardes a nuestro público. Bueno, su público, que yo sé que es Eso un es público, suyo también, doctor. que yo sé que está cautivo como cada tarde aquí a las 2, recibiendo de la mejor información. Y en el día de hoy, pues, vamos a tratar de complacer muchas peticiones, solicitudes, ya que sé que habrán muchas preguntas en el tema que trataremos en el día de hoy, en esta tarde. Ay, esos riñones, doctor. ¿Qué pasa con los riñones? ¿Qué está pasando con la espalda? ¿Cuántas personas sufriendo de espalda, de riñones? Bueno, las enfermedades renales son un grupo de enfermedades bastante frecuentes. De hecho, para finales de esta década posiblemente van a representar la 8ª causa de muerte a nivel mundial. O sea, los trastornos renales, los problemas de insuficiencia renal crónica. Y es bien sabido que hay algunas enfermedades que conllevan a que se dañen los riñones, como son, en primer lugar, tenemos la diabetes mellitus, en segundo lugar, tenemos la hipertensión arterial. Otras causas son una enfermedad hereditaria que se llama la poliquistosis renal autosómica dominante. Y la otra son las glomerulonefritis. Bueno, hay muchas causas que son idiopáticas. A todo lo que usted no le encuentra un origen, dice, eso es idiopático, es decir, no se sabe la causa. Ay, mi Dios. Sí. Cuando puse la promoción, Luisa del Carmen Aria me escribió y me dice que sufre mucho de la espalda baja y quiere saber si es un problema de los riñones que se puede confundir con un problema de la columna vertebral. Eso a veces sucede, doctor. Sí, de hecho, la mayoría de los pacientes que vemos en algunos centros de salud que acuden por lumbalgia o dolor de espalda, por ejemplo, en el Hospital Traumatológico Nieves Lora, que damos consulta, en el día de ayer vimos alrededor de 22 pacientes, de los cuales 8 de esos 22 tenían problemas de espalda, de dolor de espalda, y esos 8 ninguno tenían problemas de los riñones, sino que tenían problemas de la columna. O sea, la mala postura, las denominadas hernias discales, y muchas causas que conllevan a dolor de espalda. De hecho, en Estados Unidos, una de las intervenciones más frecuentes en las consultas es dolor de espalda. Entonces, el paciente que tiene ese dolor de espalda crónico, que cuando usted ve que dice que tiene meses, que tiene años con ese dolor de espalda, si bien podría tratarse de una enfermedad renal, en la mayoría de los casos, pues no se trata de un problema renal. El dolor de espalda del problema renal es el denominado cólico nefrítico. Es un dolor que generalmente despierta al paciente, un paciente que está en reposo, está acostado, está durmiendo y de repente el dolor más intenso del mundo. Dice que, bueno, solamente se compara con el dolor de parto. Ya ese sí es un dolor indiscutiblemente de los riñones, que es cuando una piedra, un cálculo renal que está en el riñón, que ha bajado a nivel del uréter, que es uno de los tubitos que lleva la orina hacia la vejiga, pues ha provocado una oclusión de ese uréter. Entonces se produce el dolor más intenso de la vida hasta que el paciente logra expulsar ese cálculo que el paciente mismo dice que parió siendo macho. O sea que los hombres también pueden parir. Y que duele. Sí, eso es lo que más duele. O sea, un dolor 10 sobre 10 en la escala del dolor, que es el dolor más intenso que puede sentir un hombre, porque la mujer dice que después del dolor de parto, este ha sido el dolor más intenso que ha sentido. Y en el caso de esa confusión, o en el caso ya de un problema por riñones, ¿en qué parte de la espalda se siente ese dolor? Sí, generalmente el paciente puede tener un dolor en uno de los flancos, dolor de espalda, el lado izquierdo o el derecho, uno de los dos. O sea, que es un dolor que no viene del centro. Pero generalmente este dolor no se altera con los movimientos. Es un dolor de carácter intermitente. Ya viene, ya se va, etcétera. Y se acompaña de náuseas, se puede acompañar de vómitos. Bueno, el paciente cuando usted lo ve en una emergencia, que un paciente que está estrellando en el piso, ya indiscutiblemente, aunque usted no le haga ningún examen, sabe que lo que tiene es un cólico nefrítico. Es un paciente que hay que medicar inmediatamente. Hay que ponerle un calmante porque es un paciente que no va a soportar mucho ese dolor. Entonces, es un dolor característico. Se le hace una sonografía y ahí podemos ver, no la piedra, no el cálculo, sino vamos a ver algunas alteraciones, como es la dilatación del riñón afectado. Vamos a ver en el examen de orina que el paciente va a tener
cierta cantidad de sangre, aunque el paciente a simple vista no se vea, que es lo que se llama hematuria, que puede ser hematuria microscópica, 2 o 3 glóbulos, o sea, más de 3 glóbulos rojos en el examen de orina. Ya eso indiscutiblemente, más otros datos que vamos a ver, te dice que el paciente tiene un cólico nefrítico. Dependiendo del tamaño del cálculo, bueno, el 90% de los cálculos pueden salir de manera espontánea. Por eso muchas veces, posterior a este dolor intenso, se le hacen algunos estudios y el paciente resulta que no sale absolutamente nada. Entonces, pero me hicieron un mal diagnóstico. No. En ese momento que usted tenía ese dolor tan intenso, ¿qué ocurría? Ese cálculo, esa piedra, iba bajando. De hecho, el paciente mismo siente cuando se desembaraza, cuando expulsa esa piedra y adiós dolor, ya no va a tener más dolor. Ustedes que están en sintonía a nivel local, a nivel internacional, pueden marcar 809-683-8790, 809-683-8791 y 809-200-7777. Este es del interior y también celulares gratis. Me pueden escribir a nuestro Instagram, R con más variedad, y también ahí podemos hacer las preguntas. Doctor, he tenido amigos, bueno, que en el momento de ir a orinar dicen, bueno, me estoy volviendo loco del dolor. La pregunta va a continuar porque queremos darle la oportunidad a este oyente. Hola, muy buenas tardes. Estamos con nefrólogo. Wow. Estaba llamando ahorita, pero no pude comunicarme para hacerle una pregunta al abogado de Mantequilla, pero me imagino que no la van a aceptar. No, ahora mismo estamos en otro programa y si usted tiene problemas con los riñones, su familia le hace la pregunta al doctor. Mientras tanto, dígame sí o no. No. Bueno, tengo aquí, le decía, doctor, antes de tomar esta llamada, que a veces tratando de orinar duran muchísimo tiempo, se le salen las lágrimas. Esto es algo bien doloroso, molestoso, ¿no? Sí, generalmente cuando el cálculo atraviesa, o sea, pasa a través de los riñones hacia el uréter, cae a la vejiga. Pero ¿qué sucede? De la vejiga tiene que pasar por otro tubo, otro conducto, que es la uretra, que es un conducto que en el hombre puede medir algunos 15 centímetros de longitud para luego expulsar el cálculo hacia el exterior. Entonces es bastante doloroso, pues el paciente tiene que pujar, existen algunos medicamentos que nosotros le indicamos al paciente para la expulsión de los cálculos, unos medicamentos que relajan la musculatura lisa, tanto de los uréteres, y así el cálculo puede expulsarse dependiendo del tamaño del cálculo, porque no todos los cálculos pueden ser expulsados. Por ejemplo, en el día de ayer me encontré yo con una paciente con un cálculo de 1.2 centímetros de diámetro. Ese cálculo no va a pasar. ¿Y cómo se puede abaratar? Entonces ya ese paciente tiene que ir a urología. Por eso es que nosotros, los nefrólogos y urólogos, trabajamos siempre de la mano. Si bien es cierto que el 90% de los cálculos se eliminan espontáneamente, hay una frontera entre urólogo y nefrólogo. Por ejemplo, este cálculo que mide más de 1 centímetro, generalmente es un cálculo que ya compete a que se siga manejándose con el urólogo. Puede ser con rayos láser, por ejemplo, la litotricia o una nefrolitotomía, etcétera. Ya es un procedimiento quirúrgico. Tengo esta llamada. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo está? Doctor, una persona que se le haya explotado la apéndice, ¿en qué puede afectar los riñones y qué medidas puede tomar? Al paciente que tiene apendicitis perforada, que esa fue la pregunta. O sea, las etapas de la apendicitis es cuando el paciente se ha descuidado bastante o no ha hecho el diagnóstico a tiempo sobre un proceso apendicular, que el paciente tiene dolor en el flanco derecho, que muchas veces se confunde también con un cólico nefrítico. Hay lo que se llama la perforación del apéndice. Generalmente esto no va a provocar daño a nivel renal, porque lo que te va a provocar una perforación es una peritonitis. Y eso generalmente, un tratamiento pues quirúrgico más antibióticos, generalmente esto no afecta en sentido general al riñón o a los riñones. Jaime Gómez dice que sufre de los riñones desde hace 6 años y que ayer le dio fiebre y un fuerte dolor. Me le da la respuesta luego de esta llamada, doctor. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, buena, doctor. Sí, adelante con su pregunta. Tengo 45 años y tengo 4 pólipos en la vesícula. ¿Qué usted me recomienda para eso? ¿Piedra en la vesícula? Sí. Bueno, el único tratamiento definitivo de lo que se llama una colecistitis, sea aguda o que tenga, es la extirpación quirúrgica. O sea, hasta ahora, es importantísimo que lo sepa, el tipo más frecuente de cirugía electiva es la colecistectomía,
que generalmente se hace laparoscópica. Ya ningún paciente, o es difícil que un paciente haya que abrirlo por el abdomen para sacarle la vesícula, sino que se hace a través de la laparoscopía. Y como te dije, por ser o sea, una afección que no tiene tratamiento clínico, sino que el tratamiento es quirúrgico, es el tipo de cirugía electiva más frecuente a nivel mundial, la colecistectomía. Y con respecto a la pregunta de ahorita, dolor abdominal, lumbar y fiebre y que sufre de los riñones, muchas personas acuden a nosotros diciendo, doctor, yo tengo mucho tiempo sufriendo de los riñones. Ahora yo pregunto, ¿cuál es el problema que usted tiene de los riñones? Entonces el paciente me hace una historia clínica, me dice, mire, yo soy diabético de tal tiempo de evolución, y ahí me diagnosticaron que tenía problemas de nefropatía diabética, o sea, enfermedad renal crónica por la diabetes, o soy hipertenso y tengo problemas de los riñones, que la hipertensión me está dañando los riñones, etcétera. Por eso es que mucha gente me dice, doctor, deme algo para los riñones, usted no trajo medicina cuando yo voy a Cotuí para los riñones. Entonces yo le pregunto ahí mismo, pero ¿cuál es el problema que usted tiene de los riñones? Como que a un neumólogo le diga a un paciente, mire, yo tengo problemas de los pulmones. Sí. Ahora, ¿qué problema es el que usted tiene? ¿Cuántas enfermedades no hay de los pulmones? ¿Cuántas enfermedades no hay que afecten los riñones? Entonces es importante que el paciente sea específico, y en el caso de que sea el médico que le diga, que sufre de los riñones, pregúntele a su médico qué patología, qué enfermedad de los riñones es que yo tengo, para yo decirle a un familiar mío, qué sé yo. O sea, es bastante importante. Bueno, recuerden, pueden escribirme Instagram, R con más variedad, marcar 809-683-8790, 809-683-8791 y 809-200-7777. ¿Tomar suficiente agua no tomar suficiente agua trae consecuencias? Claro que sí. De hecho, una de las principales consecuencias de no tomar agua suficiente son los cálculos renales. O sea, lo primero es que la piedra o cálculos renales se desarrollan en una orina muy saturada. Por ejemplo, cuando usted ingiere poca agua, usted va a orinar una orina, valga la redundancia, muy concentrada, muy espesa. Esa orina tiene muchos minerales, tiene cristales de oxalato de calcio, de ácido úrico, fosfato, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Todos esos minerales se van a nuclear, a agrupar y van a formar una piedra. Entonces, por eso es que usted tiene que tomar cantidades adecuadas de agua para evitar la formación de los cálculos. Tengo esta llamada. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Baje el volumen de su radio, por favor, y así le vamos a escuchar mejor. Buenas tardes, ya lo pagué. Gracias. Por favor, yo le quiero preguntar al doctor, porque siempre hablamos de solamente tratamiento, pero no hablamos de prevención. Y no todos los problemas de la vesícula son quirúrgicos. ¿Por qué? Si yo tengo arenilla o tengo cálculos pequeños en la vesícula, se puede tratar naturalmente con sales de Exxon, jugo de manzanas y demás. Y le hablo con conciencia de causa, porque mi esposa, embarazada de mellizas, salió con que tenía muchos cálculos en la vesícula. No, que hay que operarla, pero no se puede operar porque está embarazada y va a dar a luz. Pues le comento al doctor que está ahí, que después que ella dio a luz, le hicimos un tratamiento de forma natural, y tengo sonografía de antes y después. Ellas no tuvieron que operarla, y ahí está mi esposa, y mi hijo tiene ya 11 años. No todo es cirugía. Solamente, no, tiene piedra en la vesícula, hay que sacársela. No, papá. Quédate en línea, doctor. ¿Usted tiene alguna pregunta para él? No, está bien. Eso es lo que llama la medicina alternativa, la medicina natural, la cual nosotros respetamos su opinión, perfecto. No vamos a discutir eso. Ahora, clínicamente, no tenemos conocimiento de un tratamiento que me haga eso. Perfecto. Tengo a Manuel Gómez, pregunta, ¿cuándo es necesario dializar? Excelente pregunta. Hay diferentes indicaciones para que un paciente requiera diálisis. El paciente que requiere diálisis es un paciente que puede tener insuficiencia renal aguda, que es un paciente que de manera abrupta cesa la función renal por una causa, por ejemplo, una infección sistémica, una obstrucción por cálculos, por ejemplo, bilateral, 2 cálculos un paciente, una obstrucción por problema prostático, por ejemplo, una embarazada, después de un proceso séptico, pueden hacer lo que se llama insuficiencia renal aguda. Ese paciente que está oligúrico, anúrico, no está orinando, es un paciente que tenemos que darle una diálisis de rescate, de emergencia. Eso no significa que a este paciente los riñones se le han dañado.
definitivamente. Ha tenido una lesión renal aguda que es recuperable en la mayoría de los casos. O sea, por eso ustedes van a ver que hay pacientes que se dializan 1, 2, 3 veces y hasta más, y el paciente posterior a salir del centro de salud ya no requiere de diálisis. Ahora bien, la más frecuente indicación de diálisis es el paciente que tiene una insuficiencia renal crónica. Es este paciente que por efecto de la diabetes, la hipertensión, de una enfermedad glomerular, los riñones se han ido dañando de manera lenta, progresiva e irreversiblemente. Ya la creatinina se ha elevado bastante, el paciente, la función renal está por debajo de 15 mililitros por minuto, generalmente por debajo de 11. El paciente tiene un potasio alto, el paciente tiene datos de alteración del estado de conciencia, acidosis metabólica. Es un paciente que necesita diálisis de urgente. Muchos pacientes me preguntan, doctor, ¿y por qué tiempo? ¿Usted es diabético? Sí. Generalmente ya un paciente que tiene una insuficiencia renal crónica por un daño de la diabetes que es irreversible. Pues de la misma manera como la diabetes es una entidad clínica que no se cura, asimismo ese paciente que la diabetes fue la responsable de dañarle los riñones de manera irreversible, pues es un paciente que va a permanecer de por vida recibiendo terapia de sustitución renal, que puede ser la hemodiálisis, la diálisis peritoneal o a menos que el paciente se haga un trasplante de riñón. Tengo a Rafael Matos, pregunta que si las resonancias con contraste afectan los riñones. Si una resonancia magnética contrastada podría provocar lo que se llama fibrosis renal, o sea que puede afectar a los riñones. Ahora, lo que afecta más a los riñones son las tomografías con este medio de contraste que es bastante se utilizan y que antes de hacérsela pues nosotros tenemos que ver cómo están los niveles de creatinina. Pues bueno, los centros donde hacen resonancia piden claro, eso, claro, es lo primero que piden. Deben de pedirla. Es un paciente que mientras más deshidratado está, más posibilidades hay de que tenga pues afectación renal o complicación de una enfermedad renal ya persistente cuando se le administra cualquier medio de contraste. Más llamadas para nuestro doctor. Hola, buenas, su pregunta. Sí, buena. ¿La presión alta puede afectar a los riñones? Sí, efectivamente, es la segunda causa de insuficiencia renal crónica en el mundo. Por ejemplo, se sabe claramente que más del 40% de todos los pacientes que están en diálisis es secundario a la diabetes mellitus. Aproximadamente el 30% de todos los pacientes a nivel mundial que están en diálisis es por hipertensión arterial mal tratada generalmente. En las estadísticas que tenemos, la Sociedad Dominicana de Nefrología, la hipertensión sobrepasa a la diabetes como causa de insuficiencia renal crónica. O sea, bastante acertada esa pregunta. Seguimos con el doctor Polanco, nefrólogo. Hola, muy buenas tardes. Hello. Sí, su pregunta. Hello. Sí, su pregunta, por favor. Hola Reyes, buenas tardes. Muy buenas. Para hacer una pregunta al doctor. Aproveche. Yo desde chiquitico, desde que estoy pequeño, tengo problemas como para orinar, porque a veces estoy orinando y lo que orino es una gotica. Entonces hay a veces que orino bien, hay a veces que me da dolor, hay a veces que orino normal. Entonces a veces cuando estoy acostado, si estoy acostado boca arriba y me levanto a orinar, tengo que durar mucho para orinar. Entonces yo quería saber si el doctor me podía decir algo sobre eso. ¿Cómo no le va a decir ahora mismo? Si es un paciente que obligatoriamente tiene que ser sometido a ciertos estudios porque tenemos que ver primero si las tuberías que conducen la orina hacia la vejiga tienen algún problema. Hay que ver si tiene reflujo vesicoureteral. Hay que ver si el paciente tiene alguna anomalía a nivel de los riñones. O sea, supongo que ese paciente, si desde pequeño tiene todo ese cuadro, habrá visitado a un nefrólogo o a un urólogo, porque es bastante importante ver si tiene alguna alteración anatómica o solamente es funcional de las vías urinarias excretoras. Escuchen el programa Reyes con mucho más variedad. Estamos con el médico invitado, Alfredo Polanco, nefrólogo. Seguimos con las llamadas, también con Instagram R con más variedad. Buenas tardes. Buenas tardes, Reyes. Sí, su pregunta. Siempre, buen programa. Gracias. Buenas tardes, doctor. Doctor, la preguntita mía es, yo tomo mucha agua, ya según la voy bebiendo, así mismo voy orinando, y orino mucho. ¿Cree que yo tenga algún problema? Porque a veces no puedo aguantar el orino, según voy bebiendo agua, así mismo voy orinando. Lo escucho en la radio. ¿Cómo no? Sí, bastante importante esa pregunta. Hay lo que se llama la poliuria, que es el aumento en la frecuencia en la micción de orinar. Polidipsia es el aumento en la frecuencia de tomar agua. Y falta otra P, que es polifagia, que es el paciente que come mucho
y pierde peso, que es pérdida de peso, son 4P. Entonces, si él está tomando bastante agua, más de lo normal, habría que investigar problemas de diabetes. Una de las características del paciente diabético es esa, que toma bastante agua, pero como el azúcar está tan alta, el azúcar actúa como diurético y hace que el paciente rápidamente elimine esa orina. No bien terminó de tomarte una botellita de agua, ya tiene deseo de ir al baño. O sea, bastante importante esto. No me dijo la edad el paciente, pero también hay problemas de la próstata, también. O sea, que hay que ver si el paciente tiene problemas prostáticos, como es la hiperplasia prostática benigna, que también conlleva a esos problemas. También ese paciente que pueda tener algún problema de la vejiga, recuérdese que la vejiga es el reservorio, la vejiga es donde va a estar la orina y se supone que una persona debería de durar por lo menos 3-4 horas para orinar. O sea, independientemente, claro, mientras más agua usted toma, más rápido va a orinar. Tiene que ver la temperatura también, doctor, ¿verdad? Bueno, si usted está a una alta temperatura, usted va a evaporar agua por su cuerpo, o sea, usted va a orinar menos. El paciente que está a una temperatura baja es un paciente que tiene mucho frío, va a transpirar menos y por tanto casi todo el líquido que elimine va a ser por la vía urinaria, o sea que va a orinar un poquito más. Con razón, aquí en cabina vamos todos a orinar. Claro que sí. Recuerden, pueden hacerle la pregunta a nuestro doctor invitado, nefrólogo Polanco. Tengo aquí Valentín Cáceres, creo que ya hicieron esta pregunta, pero Valentín Cáceres pregunta que si una mala alimentación afecta a los riñones. Sí, uno de los principales factores cuando tenemos un paciente porque un oyente habló de la prevención. Claro, en medicina y en todo, lo más importante es la prevención. Sale más barato y todo que la curación y que la rehabilitación. Una dieta saludable es de lo más importante para prevenir enfermedad renal. Por ejemplo, nosotros recomendamos, aunque no lo hagamos muchas veces, una dieta rica en frutas y vegetales. Con esto tendríamos un pH urinario más adecuado para evitar lo que son las infecciones de vías urinarias. También con una alimentación adecuada evitaríamos lo que es la diabetes, evitaríamos el consumo de sal para la hipertensión arterial, que es la segunda causa de insuficiencia renal crónica. Por eso es que siempre que tenemos un paciente con problemas renales, lo primero que les recomendamos es cambio del estilo de vida y ahí está la alimentación. Me están preguntando que por favor, que si ya usted lo dijo o que lo repita, ¿dónde en la espalda se siente el dolor cuando se está sufriendo de los riñones? Sí, generalmente cuando hay un cólico nefrítico, como dije anteriormente, no es ese dolor que tiene meses, que tiene semanas. Generalmente ese dolor, en la mayoría de los casos, no se trata de un cólico nefrítico o problema de los riñones. Es un dolor que está en una parte de la espalda, el derecho o el izquierdo. Generalmente no es en el centro de la espalda, como es el problema del dolor de la columna. Entonces ese dolor es un dolor de carácter intermitente, o sea, no es un dolor continuo que no desaparece con nada, un dolor que por rato le llega, por eso se le llama, el dolor de los riñones es un dolor tipo cólico, por eso se le llama cólico nefrítico. Ahora bien, usted podría tener un dolor fijo en la espalda por una pielonefritis, que es la infección de uno de los riñones, pero este dolor se va a acompañar de fiebre, malestar general, náuseas y vómitos. Tengo una pregunta, ¿cuándo es de sumo peligro sufrir de los riñones para uno atormentarse? Bueno. Es una pregunta muy general. Usted tiene que atormentarse cuando usted sea diabético, por ejemplo, y usted esté orinando con mucha espuma y su médico no lo haya enviado al nefrólogo. Por ejemplo, veo muchos pacientes que tienen 10 años, 15 años siendo diabéticos y cuando yo le pregunto, ¿cuándo fue su primera consulta al nefrólogo? Me dicen, ahora. Yo le digo, pero usted debió de haber visitado al nefrólogo hace 15 años. ¿Cómo hace, doctor? Pero hace 15 años que soy diabético. Precisamente el paciente diabético tipo 2 debe de visitar al nefrólogo desde que se diagnostica la diabetes. Ustedes ven que un paciente diabético, inmediatamente le diagnostica la diabetes, se envía al oftalmólogo, porque la retinopatía diabética, es decir, la ceguera por la diabetes, se presenta junto casi con la diabetes. Entonces, asimismo se presenta la nefropatía diabética. Ahora, ¿qué ocurre? Que ese paciente no tiene ninguna sintomatología que le diga ni al médico ni al paciente que tiene problemas de los riñones. Entonces pasan los años y a medida que van pasando los años el paciente va orinando con mucha espuma. ¿Qué indica eso? Que el paciente está eliminando mucha proteína por los riñones cuando no debería de eliminarse. Esa proteína que está eliminando por los riñones se va a encargar de dañar a esos filtros que son los glomérulos
Entonces esos filtros se van dañando y ya el paciente va a tener que preocuparse porque aumentó que la creatinina. Entonces cuando ya esa creatinina aumentó, ya el paciente lo que tiene que ir preparándose para terapia de diálisis o trasplante. Ay, doctor. Pero hay medicamentos, doctor, que producen orina con espuma. Generalmente los detergentes son los que producen. Ajá. O sea que hay que fijarse bien antes de usted preocuparse, porque muchas veces cuando la doña o la trabajadora lavan el baño y dejan mucho de algunos detergentes, pues hace mucha espuma. Y hay pacientes que han ido corriendo a la consulta. Y yo, no, mire, orine ahí en ese baño, a ver. Y cuando orina, mira, no hay mucha espuma ni nada. Pero cuando llegué a mi casa, eso se llenó de burbujas. Y el paciente se asusta, porque hay pacientes diabéticos que ya están entrenados, saben que si tienen una orina espumosa, pues esa es la eliminación de proteína o albúmina. Bueno, a propósito de eso, tengo aquí, no diga el nombre, bueno, es un oyente que dice que va al baño, orina, pero que resulta que puede ser lo que usted está diciendo, Sí. el detergente de la Sí, señora, sí, sí. o no. Bueno, no voy a decir sí, lo otro. sí, pero es importante, si ese paciente es diabético, es de suma importancia que se realice un análisis simple que todos los pacientes diabéticos tienen que hacerse. Es la determinación de albúmina en orina de 24 horas. A veces hay pacientes que yo le hago esa pregunta y me dicen, no, doctor, yo no me he hecho eso nunca. Y yo, pero por Dios, ¿y qué es lo que está pasando? O sea, por eso le exhortamos, mira, yo sé que hay una gran cantidad de pacientes diabéticos que nos están escuchando. Si su médico no le ha indicado ese análisis, pídale por favor a su médico, diabetólogo, endocrinólogo, nefrólogo, que le indique ese análisis. ¿Por qué? Porque ahí que nosotros vamos a determinar cómo están verdaderamente sus riñones. ¿Por qué? Cuando la creatinina se elevó, aumentó ya hace tiempo que la albúmina ha pasado por el riñón. Entonces, ese es un dato más temprano que el aumento de la creatinina. La albúmina elevada en orina de 24 horas. Doctor, finalmente, con relación a personas, hablando de diabetes, que le hacen ya todo lo de la glucosa y todas esas cosas, y sale 106, y entonces cuando sale va al médico, el especialista le dice, no, tú eres susceptible a los carbohidratos. Eso no significa que estamos... 106 de glicemia y se le repite y está por debajo de 126 y una hemoglobina glicosilada elevada, eso te dice a ti que el paciente es un prediabético. O sea, no es que intolerancia, que ese paciente es prediabético. Por eso es importantísimo que usted vaya al especialista adecuado, al pertinente, que te va a hacer un pesquisaje. No simplemente tú te vas a quedar cruzado de brazos con esa glicemia en 106. Lo normal es hasta 100. Pero cuando usted tiene un paciente con 100 de azúcar, de glicemia, ya usted tiene que hacerle el análisis de lo que es la glicemia en ayuna y postprandial. Es decir, La curva. el paciente comió y 2 horas después de haber comido, vamos a ver cómo están esos niveles de glicemia. Cualquier glicemia después de haber comido que esté por encima de 200 miligramos por decilitro y se le repite y comiendo, es paciente diabético. Eso no es que me digan, que porque en diciembre que comí mucho, que no. Después de 2 horas de usted haber comido, usted tiene que tener una glicemia completamente normal. ¿Y lo normal es? Entre 70 a 100. Por eso que lo importante es en ayunas. Entonces, el paciente que tiene, después de haber comido entre 140 y 199, es un prediabético. Por debajo de 140, después de haber comido, ok, excelente, está bien. Doctor, facilidad de comunicación con usted, redes sociales, teléfono, dirección del consultorio, todo, hasta si tiene un satélite, No, usted también tengo nos da la data, facilidad. no es muy bueno dar muchos datos. Estamos en el Centro Médico Vista al Jardín, ahí usted me va a encontrar. Mi teléfono 829-679-9572. Ese teléfono, usted siempre, si no se comunica conmigo, como estoy aquí hablando, por ejemplo, usted me escribe que yo le doy respuesta. Entonces repetimos. 829-679-9572. ¿La clínica dónde está? Centro Médico Vista al Jardín, frente al Jardín Botánico. Ahí estamos. Esa clínica grande. Ahí en el 5º piso tenemos una moderna unidad de hemodiálisis. Yo creo que la más moderna del país. ¿Cómo? ¿Usted tiene eso ahí, doctor? Claro que sí. Ay, mi madre. Bueno, doctor, muchas gracias. Agradecido de que tuviera ese tiempo, sacarlo para beneficio de nuestros oyentes, nuestro también. Muchas gracias, doctor. Bueno, estamos a la orden. Cualquier otro día vamos a coordinar para Esto es suyo. seguir. Muchas gracias. Seguimos con el programa Reyes con mucho más variedad. Se quedan porque hay muy más contenido. Viene Barno Ortiz, viene Joan con Primero Tu Salud Estando en Forma, Roberto Mateo con la actualidad, yo con Ruedas para hablar de vehículos y también algunas informaciones. Lo decimos, lo cumplimos. Aquí damos más para llegar a más.